Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta primera semana que lleva por nombre Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes, un gusto compartir. En este momento no tenemos compañeros de manera síncrona, pero sabemos que también participan por medio de las grabaciones, ven las grabaciones. Eh, Como ya lo he comentado en otras sesiones, estos módulos de recursamiento tienen como que esta naturaleza de que quizá por los tiempos de los estudiantes que justo cursan estos periodos, pues se les dificulta más estar en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Bueno, me presento con ustedes, ya decía, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Siempre es importante compartir un poco acerca del perfil y de manera personal para conocernos un poco más y que ustedes se sientan pues con toda la confianza de preguntar, de cuestionar, de externar sus opiniones, sus dudas, sus comentarios, en fin. Bueno, soy licenciado en educación con especialidad en español y tengo una maestría en habilidades directivas. Tengo aproximadamente 10 años como docente y aquí en Prepa en Línea CEP de manera presencial estos 10 años y aquí en Prepa en Línea CEP 6 años aproximadamente, trabajando en los primeros, compartiendo los primeros módulos hasta el 6 aproximadamente, 5 6. De manera personal me apasiona mucho el arte, la naturaleza, la espiritualidad, el conocimiento del ser humano, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta que a lo largo del módulo, obviamente, principalmente tocamos los puntos más importantes de aquí de los que se nos piden, pero también añadimos conocimiento, sabiduría también, ¿no? Con la intención de impartir, de compartir de manera integral, ¿sí? Entonces, pues un gusto conocernos, un gusto estar con ustedes. Primeramente hablar un poco acerca de la dinámica en la sesión. Tenemos sesiones miércoles y viernes, ¿sí? A las 7, de 7 a 8 aproximadamente, 18 horas tiempo del centro del país. Entonces, hay una particularidad, yo transmito, si se dan cuenta, por medio de Zoom, es la herramienta que menos problemas pues me ha dado. Entonces, nada más que, bueno, hay una peculiaridad, estas sesiones las dividimos en dos. A veces Zoom me da 30 minutos, a veces me ha dado la hora. Así es muy, muy raro, como que se va actualizando, va cambiando, no sé qué pase, pero es lo que sucede. Entonces, dividimos la sesión en dos. Yo aquí les voy a avisar, ya queda tanto tiempo, para que termine esta primera sesión y a los minutos, 2 o 3 minutos que pueden servir para atender a alguna necesidad, volvemos a abrir otra sesión y abordamos los otros 30 minutos, de tal manera que hagamos aproximadamente una hora, 45 minutos, una hora de sesión, dependiendo también obviamente de su participación, de sus dudas, de sus comentarios. Es importante, es muy, muy importante sus participaciones, y pues significativo que sea de manera síncrona, porque bueno, aquí podemos eh, pues dar respuesta de manera más oportuna y profundizar, también profundizar en los temas y en las mismas preguntas. Entonces, bueno, ¿qué más decirles en este comienzo?
Muy importante, como ya les decía en el mensaje, el mensajero de plataforma, que organices tu semana, sí, que organices tu semana, qué días vas a leer los recursos, qué días vas a participar en los foros, muy importante que sea de preferencia casi diario, eh, y qué días vas a realizar las actividades, a qué hora, es decir, que haya una agenda, ¿no? Organizar los tiempos es importante. Otro punto importante, en el foro de novedades siempre te voy a estar anexando material adicional, ¿sí? Para complementar tu aprendizaje y pues para que te apoyes también en la realización de tus actividades semanales. Esos dos puntos, así de manera importante, también sabemos que existen los foros, entonces es necesario participar en ellos, en el foro aprendiendo y en las actividades a manera de foro, que son las semanas 3 y 4. ¿Sí? Entonces, bueno, como ya igual les comentaba por medio de plataforma, el mensajero, cualquier duda, cualquier inquietud, siéntanse pues en confianza de poder externar alguna duda, algo que no sepan. Importante también en este momento recordar o hablar del plagio. Precisamente si nosotros preguntamos, resolvemos todas las dudas que tenemos, pues no caemos en esa práctica, ¿no? Ya en algún momento nos tocará interactuar un poco más, hablar acerca de ello, pero por ahora pues tener cuidado de no cometer pues esas faltas porque bueno, sabemos que son sanciones y que no hay necesidad. ¿Por qué digo que no hay necesidad? Porque tenemos todas las herramientas. Aquí en la semana se nos dan todas las herramientas necesarias, las infografías, los videos, las mismas actividades para obtener la información que necesitamos para resolver nuestras actividades. Además, tenemos estos espacios abiertos para el aprendizaje donde puedes externar cualquier duda. Eh, Como ya comentaba, si tú ves la grabación, pues bueno, no importa. Si te surgió una duda de aquí en la misma sesión, puedes escribirme al chat y trataremos de dar respuesta a todas sus dudas para que, bueno, pues sus actividades estén, pues, correctas, adecuadas, en la medida de lo posible. Muy bien, entonces, cada semana igual les realizo un material como este que estoy proyectando, puede ser un PowerPoint, puede ser un Canva, donde sintetizo los principales temas de la semana y hablo acerca de las actividades. Sabemos que estos espacios abiertos para el aprendizaje no son solamente para las actividades, sino para profundizar en los temas, para explicar los temas y profundizarlos. Entonces, eh, pues este material igual va a servir de apoyo para ello. Entonces, vamos a revisar el orden de la presentación. ¿Qué es la literatura? ¿Cuáles son sus marcas de literariedad? A ver, vamos a utilizar marcas de literariedad. ¿Sí? Estos características que deben de tener los textos para considerarlos como literarios, tanto en su fondo como en su forma. Eh, lo vamos a ver esto a través de un esquema, ¿sí? De géneros y subgéneros literarios, estas diferentes formas que adquieren los textos. Revisaremos también lo que es el proceso de lectura. Es un tema también muy importante, ya que
es una de nuestras principales herramientas, ¿verdad? Es una de las principales herramientas que tenemos para apropiarnos del conocimiento, para viajar a otras épocas, conocer el arte de otros tiempos, de otros periodos, conocer la historia, en fin, aprender, disfrutar también, ¿verdad? Entonces, la lectura es uno de los actos más enriquecedores que tenemos como seres humanos. Y pues importante conocer cuál es el proceso. Hay un proceso para leer, a veces nos pasa, ¿no? A veces decimos, o bueno, yo he escuchado principalmente en el aula presencial, a veces los estudiantes, es que no se me pega cuando leo. Bueno, justo sucede por no aplicar una parte del proceso de lectura, ¿no? Entonces, sí hay varios puntos. ¿Cuáles son las etapas de este proceso? Prelectura, lectura y postlectura. Vamos a ver que cada una de estas etapas son muy importantes y que nos va a hacer que nuestra lectura sea más fluida y que realmente podamos ubicar la intención comunicativa que tiene el autor con su obra y obtener aprendizaje también a través de esta lectura. Entonces, el proceso de lectura, ¿sí? Lo veremos a profundidad en esta presentación. Hablaremos también acerca del contexto de producción. Pondremos ejemplos y demás. La importancia que tiene el contexto de producción. Conocer el origen de las obras, conocer el año, la época, el autor, ¿sí? Porque todos esos datos nos van a ayudar a interpretar mejor la obra, ¿sí? Entonces es muy importante conocer el contexto de producción y nos facilita también la comprensión de la obra. Todo en la vida, de hecho, tiene un proceso. Primero, incluso esta presentación, este inicio, comenzó precisamente con una presentación, ¿verdad? Contextualizándolos, presentándome y demás. Entonces, todo tiene un proceso. Si nosotros iniciamos la lectura de una obra precisamente conociendo el contexto de producción, tanto el contexto de la obra como el contexto del autor, se nos facilitará su comprensión, su lectura, conocer la intención que tiene el autor con la obra. En fin, solo estamos dando algo de introducción, ¿no? Para conocer un poco de estos temas que vamos a abordar. Fondo y forma, dos términos que nos van a acompañar a lo largo del módulo. Los vas a estar escuchando constantemente, tanto en las infografías, en las actividades, en fin, aquí en las sesiones. Fondo y forma, dos términos que nos ayudan a comprender la esencia, eh, nos ayudan a conocer las obras o todo en cuestión, porque todo tiene fondo y forma. Fondo interior, forma exterior. Entonces, vamos a analizar que los textos literarios tienen fondo, tienen contenido, hablan de algún tema en específico y tienen una forma también. Son versos, son diálogos, son narraciones, en fin. Entonces, les decía, pues todo tiene fondo y forma. Nosotros como seres humanos tenemos fondo y tenemos forma. Nuestro fondo, nuestro interior. Nuestra filosofía, nuestras psicología, nuestras emociones, en fin, nuestra cultura. Nuestra forma físicamente como somos, altos, bajos, delgados, fornidos, tez blanca, tez morena, en fin. Entonces todo tiene fondo y forma. ¿Verdad? Esta presentación tiene fondo y forma. ¿Cuál es el fondo? El fondo, el tema, el orden de la presentación. Ese es el fondo. ¿Y cuál es la forma? Pues dividido en puntos, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en 9 puntos. Esa es la forma dividida como en ideas, ¿verdad? Entonces, todo tiene fondo y forma
La computadora a través de la cual transmito tiene una forma, tiene un fondo, todo en realidad. Entonces, pues cuando analizamos una obra literaria, una pintura, una obra arquitectónica, obviamente un texto literario, pues es necesario conocer cuál es el fondo y cuál es la forma. Ya profundizaremos más, porque si no, aquí en la introducción abordo demasiado, ¿verdad? Son temas bien interesantes que nos ayudan incluso a conocernos mejor a nosotros mismos, conocer mejor nuestras ciudades, nuestros contextos. ¿Por qué a nosotros mismos? Porque nos damos cuenta de todos los elementos a través de los cuales nos identificamos en las mismas obras, ¿no? Nos identificamos a través de distintos personajes y nos damos, eh, actuamos, ¿no? De alguna manera distinta. eh, lo que sucede precisamente a través de el género dramático que nos ayuda a esa como confrontación, a manera como de espejo nos sirve el género dramático. Bueno, elementos de análisis de una obra literaria, elementos de análisis. Para analizar una obra literaria, vamos a ver que hay varios puntos que tenemos que tomar en cuenta, varios elementos que tenemos que tomar en cuenta para analizar un texto a profundidad. Por ejemplo, parte de estos elementos es el tema de la obra literaria, el argumento, la intención, ¿sí? Los personajes, todos esos elementos que tiene una obra literaria, el espacio, el tiempo. Entonces vamos a conocer cada uno de esos elementos. Veremos también los dos tipos de lenguaje, digamos, más comunes, por un lado, ¿no? El denotativo, que es nuestra manera común, como me estoy expresando en este momento, digamos, me estoy expresando de una manera denotativa, de una manera connotativa, es de una manera figurada, es el lenguaje que se utiliza en la literatura, que utilizan los escritores, estos artistas de la palabra, para crear arte por medio de la misma. El lenguaje connotativo, lenguaje artístico, lenguaje literario, ¿sí? Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable, los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan, ¿sí? Ejemplo de lenguaje connotativo, lenguaje figurado. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para que se den una idea. Entonces, estos versos de el gran Jaime Sabines, chiapaneco, y por otro lado, el lenguaje denotativo, a través del cual nos expresamos, nos comunicamos, pues, de manera cotidiana. Veremos las figuras literarias o figuras retóricas. ¿Qué son las figuras literarias o figuras retóricas? Son esas formas distintas que adquiere el lenguaje connotativo, ¿sí? El lenguaje artístico, lenguaje literario o lenguaje connotativo utiliza muchas formas o hay muchas formas de ese tipo de lenguaje. Por ejemplo, las metáforas, la comparación, el hipérbole, el oxímoron y muchísimas otras más. La paradoja, la antítesis, el hipérbatón, en fin, muchas otras más. De hecho, les compartí en el foro de novedades un esquema donde vienen todas las figuras literarias para que profundices un poco más en este tema que es sumamente interesante, porque a veces nos pasa, ¿a poco no?
leemos un poema o una frase y no entendemos lo que dice, ¿sí? Es por eso, porque está utilizando el autor para expresar su fondo, para expresar su idea, una forma de metáfora, una forma de oxímoron, ¿sí? Una forma de comparación, en fin, de diferentes figuras literarias. Entonces, a través de este tipo de lenguaje podemos decodificar o comprender la intención y los mensajes que mm, nos envían los escritores por medio de sus obras, ¿sí? Haz de cuenta que los escritores justo como que guardan ese conocimiento, esa sabiduría, no como que para que esté al alcance de todos, ¿no? Está como guardada de alguna manera a través de este tipo de figuras literarias, entonces es sumamente interesante conocer los significados de estas para poder incluso leer, por ejemplo, textos sagrados, ¿no? Como la Biblia, el Chilambalam, el libro antiguo de los muertos y muchas obras antiguas. Por eso es precisamente que ha habido grandes batallas, porque cada uno interpreta esos textos sagrados de una manera distinta. ¿Por qué? Porque utilizan el lenguaje artístico, el lenguaje connotativo. Y si no se sabe interpretar correctamente el lenguaje, pues cada quien anda inventando ahí su propio entendimiento, ¿no? De ahí tantas religiones, el fanatismo bueno, todo lo que vemos también así en nuestras sociedades, ¿verdad? Allá en esta Tierra Santa, con las eh, atrocidades también que pasan, ¿no? Entonces, fíjense la importancia, la trascendencia que tiene el lenguaje, saber interpretarlo de una manera correcta, ¿sí? Se puede crear toda una corriente de lo que alguien supuestamente dijo, que en realidad no dijo, y se crea toda una corriente, toda una manera de pensar, la distorsión ahí, el teléfono descompuesto. Entonces el lenguaje connotativo es sumamente interesante poder comprenderlo. Y bueno, este esquema del que les hablo, que lo voy a proyectar también por aquí, pues nos va a ayudar a conocer un poco más al respecto. Por último, dudas y comentarios. Aquí al final siempre doy espacio para que a veces les hago algunas precisiones, por ejemplo, si he estado viendo que se están equivocando o los errores más recurrentes, se los comparto, para que ustedes, bueno, no caigan en esos errores y las cuestiones, los aciertos también, y comento esos aciertos. Entonces, pues todos estos datos, luego a veces pongo ejemplos de alguna actividad, de algún punto que no está muy claro. Depende mucho también de tus preguntas y de tus dudas, pero bueno, pues este va a ser el orden de la presentación. Vamos a avanzar y a dar inicio, bueno, a continuar, ¿verdad? Porque inicio ya lo dimos, me parece, en esta introducción, en en este orden de la presentación, pues ya hablamos un poco, ¿verdad? De todos estos temas que son los que vamos a ver en esta semana, principalmente. Pero ahora vamos a profundizar al respecto. Primeramente, fíjense que uno de los principales propósitos que tenemos en en la primera semana, cuando vemos esta materia, literatura, en el aula presencial, y que es lo mismo, obviamente también llevamos el mismo modelo educativo aquí, es sensibilizarte al arte que es la literatura. Ser sensible al arte, más que memorizar, les digo a los estudiantes, ¿no? Más que memorizar lo que es la literatura, que seas sensible a ella. ¿A qué se refiere ser sensible? Que la aprecies, que la valores,
que te des cuenta. ¿Y por qué la voy a valorar? Pues porque comprendes lo que es. ¿Qué es la literatura? Un arte, ya decíamos, ¿verdad? Una de las 7 bellas artes, donde vemos plasmadas las emociones, los pensamientos que tuvo un escritor, el amor que sintió por el ser amado, su historia, su interpretación de los hechos de la época que le tocó vivir, en fin, el aprendizaje que obtuvo el autor a lo largo de su vida, ¿no? Hay autores que se llevan toda una vida para crear una obra literaria que trasciende en el tiempo y que siglos después sigue maravillándonos, sigue cambiando, revolucionando vidas, en fin, fíjense el poder, la magia que hay en el arte. Por eso les decía, y en la literatura, que una de las principales intenciones de las primeras semanas en literatura es sensibilizarte al arte, porque si eres sensible al arte, si lo valoras, naturalmente tú buscas acercarte a la lectura, ¿verdad? Porque te das cuenta que es una manera de volverte sabio, de conocerte a ti mismo a través de los personajes, de ser más libre, de entender que tu manera de pensar es solo eso, tu manera de pensar, pero que existen tantas como seres humanos en este planeta Tierra, más de ya 8.000 millones de seres humanos en esta Tierra. Entonces, podría llevarme la sesión hablando de la literatura en este sentido filosófico, artístico, pero espero con eso sensibilizar un poco. Ahora, ¿qué nos dice la RAE? ¿Quién es la RAE? La Real Academia de la Lengua Española. Por sus siglas, RAE. Vamos a mover esto un poquito. Ahí está. ¿Qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española que es la literatura? Nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso nos dice la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, la literatura es un arte. ¿Cuáles son las artes? Son 7, ¿verdad? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Son las 7 bellas artes. ¿Y qué es un arte? Una manera de expresar emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella, de manera estética. Ese es el arte. Entonces, eso es la literatura también, una forma de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de forma bella. ¿Cuál es esa forma bella en este caso? Las letras, ¿verdad? Esto es la literatura. Entonces, ¿qué encontramos en los textos literarios? Pues encontramos visiones del mundo, visiones que han tenido, ya decía, los autores, aprendizajes, experiencias, su sabiduría, todo lo que ellos quieren compartir, visiones del mundo, sus formas en las que interpretan o interpretaron la realidad, su vida o ciertas áreas también del conocimiento, porque, bueno, se enfocan hay de todo, ¿verdad? De cualquier tema, el tema que quieras está abordado, entonces, importante expresar esa parte. ¿Cómo se logra? A través del lenguaje. Es a través del lenguaje que eh, expresan todas estas ideas. Estos textos, ya hablábamos, como todo, hay fondo y hay forma, ¿sí? Cuando hablamos de fondo, hablamos de contenido. Entonces, en un texto literario, pues tiene un fondo, un contenido, ya decía, temas de todo, filosóficos, históricos, realistas, románticos, de terror, etcétera. Diferentes fondos, argumentos y demás. Eh, También, cuando hablamos de fondo, en los textos literarios,
hablamos del autor, quién es el autor, si pertenecía a algún movimiento artístico, filosófico, literario, en fin, todo el interior, la cultura a la que pertenecía, el movimiento, el momento histórico en el que surgió la obra, todo eso es fondo interior, ¿verdad? Esto importante, muy importante, el movimiento, el momento histórico, porque nos damos cuenta en el fondo de la obra que surgió dentro de un periodo de alguna guerra mundial, de alguna catástrofe, de alguna dictadura, de alguna pandemia, en fin, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso nos ayuda ya a ubicarnos dentro de un contexto, ¿verdad? Es como que cuando alguien nos cuenta, nos va a contar algo, nos empieza a contar algo, pero uno mismo le dice, a ver, contexto, ¿de qué me hablas? Ah, fíjate que pasó esto y esto, ¿verdad? Entonces, eh, esto es parte del contexto y todo esto son elementos del fondo, del interior. La forma es física, ya decíamos, ¿verdad? Entonces, a ver, permítame. Unos segundos, por favor. Listo, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de forma, hablamos del físico de los textos, es decir, si el texto es narrativo, poético, dramático, las tres formas habituales de la literatura, ¿sí? También en forma ubicamos el tipo de lenguaje, ¿sí? En los prototipos textuales, narración, descripción, argumentación, diálogos, todos estos son elementos de forma. Entonces, esto es la literatura, ¿sí? Una forma de expresar emociones, sentimientos, pensamientos de una manera estética, de una manera bella, ¿sí? Y bueno, a través de la literatura es que vivimos también lo que es la experiencia estética. Lo vamos a ver esto a profundizar en semanas posteriores. ¿Qué es la experiencia estética? Es un momento maravilloso que ocurre cuando nosotros leemos, que estamos disfrutando de la lectura, que estamos experimentando todo tipo de emociones, tristeza, alegría, pasión, eh, en fin, todo tipo de emociones, todo lo que experimentamos, eso es la experiencia estética. Y es estética porque esas emociones, esa experiencia la estamos viviendo a través del arte. Sí, por eso es estética. Les decía, ya profundizaremos en ello eh, semanas posteriores. Entonces, bueno, esto es la literatura, sus elementos de fondo, sus elementos de forma y los géneros literarios, ¿sí? Vamos a profundizar en esto de los géneros literarios con la siguiente infografía que también ya les compartí en el foro de novedades. Denme, por favor, unos segundos. Aquí está. Géneros y subgéneros literarios. Entonces ya entendimos de dónde se desprende, ¿verdad? De la forma de la literatura. Los géneros y los subgéneros literarios son formas que adquieren los textos literarios, ¿ok? Y hay tres géneros clásicos. Actualmente ya se incluye uno más, que es el ensayo literario, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en los clásicos, ¿no?
tres géneros literarios. ¿Cuáles son? Bajemos un poco. Género narrativo, género poético y género dramático. Son las tres formas que adquieren los textos literarios. Miren, aquí abajito está el cuarto que les digo, el ensayo literario, pero en este módulo, en estas actividades de esta semana y las posteriores, no estamos trabajando con ensayo literario, entonces por eso te digo, mira, te sirve de conocimiento, pero te vas a enfocar tú, nos vamos a enfocar en estos tres géneros: dramático, poético o lírico y narrativo o épico. Fíjate bien, cada género tiene subgéneros, es decir, haz de cuenta que es como, les digo yo, es como sus hijos, ¿no? Para que lo comprendan muy bien. Son como sus hijos. El mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela son hijos de la narrativa. ¿Sí? Entonces tienen las características de la narrativa o propiamente dichos subgéneros. Género narrativo tiene sus subgéneros narrativos. Género poético tiene subgéneros poéticos. En este caso tiene hijos mayores y menores o propiamente dichos géneros, ¿verdad? Lo mismo con el género dramático. Tiene subgéneros. El género dramático tiene subgéneros, es decir, que pertenecen a él, nacen de él, también mayores y menores. Entonces, vamos a ver cada una de las características, vamos a conocer cada género. Es un tema muy interesante porque incluso me ayuda mucho en el aula presencial. A veces, obviamente, me encuentro estudiantes de todo, ¿no? Que dicen a veces, es que a mí no me gusta leer, a mí no me gusta la literatura. Y luego les pregunto, ¿y conocen los géneros literarios? No, no los conocen. Creo que a veces ahí está, por eso les digo que es muy interesante. A veces ahí está el punto. No nos damos cuenta o no conocemos que existen muchas formas de literatura. Existe la narrativa, existe la poesía y existen las obras de teatro, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos estos géneros, estas tres formas, como que nos gusta un poco más o identificamos claramente cuál es el que más nos gusta, que mejor que nos gusten los tres, pero luego siempre tenemos uno así como predilecto, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Me anoto aquí mi lapicito, siempre me gusta utilizarlo. Género narrativo. ¿Qué características tiene el género narrativo? Primero, parece incluso un trabalenguas. Tiene un narrador. El género narrativo utiliza un narrador, es decir, alguien que cuenta la historia, utiliza la narración, narra hechos, narra acontecimientos, cuenta una historia. Ese es el género narrativo. Son todas sus características. Claro, hay personajes principales, secundarios, incidentales, en fin, todo tipo de personajes. Hay un tiempo donde se da la historia, hay un espacio, un lugar donde se da la historia. Son las características del género narrativo. Ya les decía, este género narrativo también tiene subgéneros que pertenecen a él. El mito, que es un relato sobre dioses, la fábula, que sabemos hay una moraleja, principalmente son animales los personajes, las epopeyas, estas narraciones heroicas, las leyendas, los cuentos, las novelas, cada una con características distintas, pero por ejemplo, en las actividades de la semana nos preguntan género. Si nos preguntan género, nosotros diremos género narrativo, poético o dramático, pero con este conocimiento tú puedes incluso profundizar un poco más. Tú me podrías decir, esta obra de Sor Juana, por ejemplo, pertenece al género narrativo, subgénero
leyenda, ¿sí? De manera más concreta, cumples, obviamente, si nos preguntan género, pues cumple solamente con hablar del género, pero puedes profundizar un poco más al respecto, claro que se vale. Fíjense también, cada género tiene una intención. Fíjense, esto es sumamente interesante. En el caso del género narrativo, la intención que tiene al contarnos estas historias es desarrollar nuestra imaginación, viajar a otros tiempos, a otros espacios, conocer el arte de otras épocas, conocer la manera de pensar de estos escritores, lo que les tocó vivir, en fin, ¿sí? Esa es la intención, desarrollar nuestra imaginación con estas historias, el género narrativo. Veamos ahora la intención del siguiente género, que es el género dramático, perdón, el género poético. Género poético, la intención que tiene el género poético es transmitir emociones, sentimientos y pensamientos de una manera bella. Esa es la intención que tiene el género poético. Fíjense, el anterior, el género narrativo, ¿cuál es la intención? Desarrollar nuestra imaginación por medio de historias, ¿verdad? Contar historias, relatos. En el caso del género poético, ¿cuál es su intención? Transmitir emociones, sentimientos y pensamientos de manera bella. ¿Qué características tiene la poesía? Está escrita en verso, utiliza las funciones del lenguaje emotiva y poética, claramente utiliza el lenguaje connotativo, el lenguaje literario y el lenguaje emocional. Son dos tipos muy parecidos. El lenguaje, la función poética está relacionada con el lenguaje connotativo, ¿sí? Es decir, están unidas estas dos. El lenguaje connotativo se utiliza la función poética y en el caso de la función emotiva es cuando el autor se expresa claramente sus emociones. Simples, qué alegre estoy. Esta es una función emotiva. Qué tristeza, ¿sí? Entonces, esas son las dos funciones del lenguaje. Digamos que son dos formas que vas a ubicar en los poemas. Hay algunos autores que utilizan más el lenguaje artístico y hay otros autores que utilizan más el lenguaje emocional. Se centran en ellos mismos en expresar sus emociones y el otro autor se centra, sí expresa sus emociones, pero por medio de un lenguaje bello. ¿Sí? Entonces, y utiliza los versos como principal forma. Tiene también el género poético sus subgéneros. ¿Cuáles son los subgéneros poéticos mayores del género poético? La canción, fíjense, qué interesante. La canción es un subgénero poético. Obviamente siempre menciono esto cuando llegamos a este punto, haciendo alusión ahorita tantas polémicas con estos formas actuales, estas tendencias de crear música, de crear canciones, toda una polémica, ¿verdad? Pero esto nos ayuda a entender. La canción es hija de la poesía, por lo tanto tiene que tener las características de la poesía, belleza en la palabra, ¿verdad? Principalmente transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. Entonces, ahí ya nosotros podemos sacar nuestras deducciones que sí son canciones y que no lo son porque no tienen las características que debe de tener una canción, ya para no hablar de géneros, porque a lo mejor
Habrá un género que sí, por lo regular, no tiene estas características, pero habrá uno que otro artista o habrá varios artistas que cumplen con estas características de la belleza, de la creatividad de la palabra, ¿sí? Pero bueno, qué interesante. Las canciones son poesía entonces. Los himnos, el himno de cada país es poesía. Hay muchos tipos de poemas. La elegía, donde se lamenta la muerte de una persona. El madrigal combina versos heptasílabos y endecasílabos. El epigrama, que expresa pensamientos ingeniosos. La letrilla, dividida en estrofas, al final de las cuales se repite un mismo pensamiento, denominadas estribillos. Estas letrillas, bueno, están dentro de las canciones, ¿verdad? Entonces, fíjense todas las formas o las subformas que adquiere el género poético. Hay muchísimos. Les digo, hay gustos para todo. Este, habrá quien les guste las elegías, las canciones, los epigramas, en fin, crear canciones, crear versos. Entonces, hay muchísimas formas en el caso de la literatura con estos géneros y subgéneros. Ahora, por último, llegamos al género dramático. El género dramático, ¿qué intención tiene? Recordemos, la intención del género narrativo, contarnos historias. La intención del género poético, transmitir emociones, sentimientos de manera bella. La intención del género dramático, de hecho les comentaba algo en la introducción. Fíjense qué interesante, la intención del género dramático es servirnos de reflexión, servirnos de catarsis. Dice Federico García Lorca, citándolo: un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Eso nos dice Federico García Lorca. Me encantaría que estuvieran de manera síncrona para poder escuchar sus interpretaciones, pero a lo que se refiere García Lorca es que el teatro nos sirve para, digo yo, como un espejo. ¿Por qué como un espejo? Porque nos damos cuenta cómo estamos actuando como padres, como hijos, como esposos, como vecinos, como individuos, en fin, ¿sí? Y de esa manera corregimos o potenciamos algún comportamiento, ¿no? Entonces nos sirve de reflexión, nos sirve de catarsis el género dramático, nos sirve como espejo. ¿Qué características tiene el género dramático? Nosotros nos vamos a dar cuenta primeramente en su forma, en la forma que estamos dentro, que estamos viendo un texto dramático, porque vamos a ver guiones, puros guiones en esa obra, obviamente con el nombre de los personajes, ¿verdad? Esos son diálogos. Eso nos hará ubicar que estamos viendo un texto dramático a propósito de los tres textos que estás analizando esta semana, ¿verdad? De Rubén Darío, de Sor Juana, en fin. Entonces, ¿qué características tienen las obras del género dramático? Pues hay un autor que se llama dramaturgo, es quien escribe los textos, estos guiones teatrales. Bueno, así como quien escribe poesía se llama poeta y quien escribe obras narrativas se llama cuentista o novelista. En el caso del que escribe obras dramáticas se le llama dramaturgo. Hay toda una historia también en en estos textos dramáticos. Sí, hay un conflicto, hay un inicio, un desarrollo y un desenlace. Entonces, también tiene subgéneros estas obras de teatro y hay de todo tipo de obras de género, de estas obras dramáticas. Por ejemplo, las mayores, tragedia, comedia,
y drama. Son los subgéneros mayores del género dramático, ¿sí? Ya les decía, ¿no? Son como sus hijos, son los hijos de este género, propiamente dicho, subgéneros, pero pues nacen de él. Eh, Como dato curioso ahí, estas obras mayores en la antigüedad duraban días en su representación, ¿sí? Duraban días, 2 o 3 días, porque tenían una intención distinta, era una intención más de culto, de servir de reverencia a los dioses, este, a Dionisio, por lo regular, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos géneros mayores, pues igual tiene sus características, tragedia, ¿sí? El asunto es serio en el que intervienen personajes nobles o ilustres, el protagonista se ve conducido por una pasión o fatalidad. Aquí el de los protagonistas sufren los embates de la vida cotidiana. El autor, los protagonistas, eh, pues mueren o les toca vivir una situación muy adversa, en fin, la comedia pues totalmente distinta, el polo opuesto, acá tiene una intención divertida, obviamente esto no quita que también mm, transmiten un conocimiento, un aprendizaje los autores, ¿verdad? Sí, aunque sea divertida, en el fondo el autor trata de transmitir un mensaje, una idea, y ese es nuestro propósito, que poder comprender ese, esa intención que tuvo el autor con su obra. Y el drama es una combinación un poco entre estas ambas, tragedia y comedia. Si se fijan, yo estoy profundizando un poco más, pero pues para que conozcan más acerca de lo que es la literatura, este es el propósito que hay en estos espacios abiertos para el aprendizaje, aunque básicamente a nosotros en las actividades nos preguntan el género, ¿verdad? Identificar el género, ¿sí? Pero estamos conociendo mucho más al respecto, profundizando en el tema. Obras menores, el entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch, todos estos son subgéneros del género dramático. También existen los musicales, que son obras pertenecientes también al género dramático, la ópera, el operete, la zarzuela, en fin, fíjense cuántas formas, muchas formas que hay de literatura a grandes rasgos o de manera muy general, obras narrativas, obras poéticas y obras dramáticas. Ya de manera más concreta, bueno, ya las vimos, ¿verdad? Entonces, eh, espero te sirva esta infografía para conocer un poco más acerca de la literatura, de estos géneros y subgéneros literarios. Con esto vamos a llegar al cierre de esta sesión. Fíjense qué curioso es Zoom. A veces mm, nos tocará, ojalá que no, ojalá que me dé la hora, como en este caso, la transmisión de ya 1 hora, pero de repente me da media hora y pues tenemos que hacer 2 sesiones. En este caso, no fue necesario. Bueno, pues ojalá que la siguiente sesión puedan participar de manera síncrona para poder compartir sus dudas, sus inquietudes, poder conocernos un poco más. Y siempre es pues mucho más enriquecedora una sesión cuando está la participación activa de parte de ustedes, además de que estas eh, participaciones son tomadas en cuenta como participación extra para al finalizar el módulo, pues se te dan estas participaciones extras que, bueno, pues son de gran ayuda también. Entonces, pues un gusto estar con ustedes. Espero
que hayan aprendido un poco más acerca de lo que es la literatura, de estas, sensibilizarse un poco más acerca de lo que es la literatura, de sus géneros, de sus subgéneros, las formas, los fondos, en fin. Vamos a llegar hasta aquí porque les decía, ya tenemos una hora y tampoco quiero hacerse una sesión muy larga, pues bueno, por respetar tiempos y demás. Eh, la siguiente sesión, el viernes, termino de abordar esta presentación y bueno, pues quedo pendiente de cualquier duda, de cualquier inquietud por medio de el mensajero en plataforma, principalmente, aunque saben que bueno, también está mi correo electrónico, pero estoy ahí como más activo en la plataforma. Cualquier duda, cualquier inquietud, con gusto estoy para atenderla. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima, hasta el viernes, ¿verdad? Muchas gracias, que pasen buena noche, cuídense, nos vemos.